Bienvenidos a esta serie de foros. Este es el primer foro que estamos lanzando desde MIGA. La temática es situación actual y la alimentación en época de cuarentena. Para este foro nos acompañan 4 profesionales en el área que con los cuales vamos a analizar la situación actual. Vamos a empezar con Roger Maldonado. Él es sociólogo, es cocinero y actualmente es coordinador del proyecto 2680. Después vamos a continuar con Micaela Farina, que tiene estudios en nutrición. Ella es argentina-boliviana, tiene mucha experiencia en el tema de alimentación, tanto en los dos países. Después vamos a estar con Eliana Álvarez. Ella es de La Paz, ella es gastrónoma y es nutricionista, y es socia de Nutriniños y es docente en el CEFIM. También nos va a hablar sobre su experiencia y en relación con la problemática actual. Y vamos a cerrar con Gabriela Molina, que ella es economista y tiene mucha relación con el tema alimenticio. Actualmente ella es organizadora de la red Plato Lleno y también es coordinadora de proyectos en Instituto Mujer y Empresa, ¿no? La temática, repito, es situación actual y alimentación en época de crisis, y empezamos con Roger. Les recuerdo que tenemos 5 minutos para exponer y después vamos a tener una conversación entre todos nosotros, ¿no? Roger, tienes tus 5 minutos, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas. Sí, ¿no? Estamos viviendo ya el 4º día de cuarentena desde el domingo. Esta es una situación que se venía a venir porque es una medida global. Estamos afrontando tal vez el momento más complicado desde la Segunda Guerra Mundial que podemos recordar o entendemos como sociedad, ya que todos los sistemas alimentarios, porque vamos a hablar sobre alimentación, se están poniendo en riesgo, ¿no? Básicamente, la alimentación como la conocemos hasta hoy puede ser que tenga un ligero cambio o que cambie realmente, ya que posiblemente como la alimentación es un acto social, esta cuestión de la cuarentena pueda romper cuestiones sociales y también pueda influir en la alimentación como conocemos ahora. Y el tema de hoy día, alimentación, que se habla desde la nutrición. Por ejemplo, desde la sociología es muy importante hablar de la alimentación y la dietética, ¿no? Ya que es un papel central en la subjetividad de la modernidad, ¿no? Ya que tiene que ver mucho con las prácticas sociales que se dan día a día. Esto me refiero al contacto que tenemos en el mercado, en los restaurantes, en las plazas de comidas, con nuestra familia, ¿no? Básicamente, esta cuarentena nos está enseñando a poder convivir, relacionarnos de nuevo con nuestro eje, con nuestro núcleo, ¿no? Y básicamente eso progresivamente puede ser positivo porque estamos volviendo a conectarnos con nuestras mamás, abuelas y todo a través de las recetas, a través de los recuerdos, a través de esas cosas, ¿no? Pero fundamental, ¿no? No se previó durante mucho tiempo esta situación. Tal vez lo hemos tomado como juego, lo hemos tomado como una broma en algún momento, tal vez toda la sociedad, y no hemos previsto y no ha habido medidas de parte del gobierno central, las políticas públicas me refiero, que puedan solucionar problemas como la dietética o la alimentación equilibrada, ¿no? Básicamente, la gente ha salido en hordas, como el término, no sé, o en manadas, a comprar todo lo que han podido. Han podido adquirir productos sin saber qué eran y tal vez ahora no saben qué hacer, y seguramente mis compañeras, que son las especialistas en el tema, nos van a hablar más sobre el tema. Pero esta situación ha generado una ruptura de cuestiones sociales, ¿no? Gente que tiene la posibilidad de poder adquirir más productos y gente que no. Gente que va a poder comer equilibradamente en este tiempo y gente que no, ¿no? Básicamente, yo lo veo como una crisis sistémica total. Esto va a afectar de manera a los sistemas alimentarios, a los sistemas campesinos, a los sistemas que nos proveen de productos a la ciudad, porque ellos se van a ver en la situación de que no van a tener mercado, ¿no? O no sé cómo serán las medidas que se van a tomar. Hasta ayer solo se habló de una canasta familiar, no sabemos cuál es la canasta familiar, no sabemos quiénes van a armar, no sabemos qué productos van a tener. Esperemos que sea lo más equilibrado posible.
Básicamente la alimentación familiar va a quedar desequilibrada. Se ha fomentado en muchos canales de televisión, radios, compren fideos, compren arroz, compren cosas que altas en carbohidratos. No se ha fomentado decir compren granos, compren quinoa, no sé, en La Paz, en Cochabamba, tal vez en otras regiones es muy importante consumir esos granos andinos, compren proteína de calidad, abastezcanse de algunos lácteos, queso y otros. Han ido a devastar todo. Y básicamente eso, ¿no? Para mí la alimentación es básicamente una función social esencial de la sociedad, ¿no? Es un acto social que realizamos 2 a 3 veces al día, donde compartimos, comemos y en torno, preparar los alimentos, realizamos la mayoría de nuestras decisiones como sociedad. Hablamos en la mesa, ya sea de las casas, de los mercados, de lo que está sucediendo, de cómo vamos a asumir estos problemas. Y esta cuarentena está haciendo tal vez que la gente empiece a individualizarse, ¿no? Como sociólogos entendemos esto un proceso superior del capitalismo, que es interesarme solo por mí mismo, pero también vemos que hay grupos de la sociedad que están empezando a activar comunidades, ¿no? Ya sean comunidades digitales, comunidades de apoyo, comunidades tal vez en otros lugares de productos, de intercambio, de trueque, de alianzas, de solidaridad, que sería muy importante que volvamos a practicar como sociedad, ya que básicamente los antepasados de varias culturas americanas han hecho esto durante mucho tiempo, ¿no? Básicamente eso es lo que quiero hablar sobre alimentación, bueno, para seguir discutiendo, ¿no? Justo 5 minutos, Roger. Cabalito, te has medido. Está con cronómetro. Mi cronómetro, justo el cronómetro. Bueno, ha sido una visión muy, muy interesante la tuya desde el punto de vista de la sociología. Y ahora queremos ver la visión de Micaela, ¿no? Sobre la situación actual y la nutrición, que es en tu caso. Porfa, Micaela, compártenos un poco tus ideas. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo les traigo 5 puntos muy importantes para de esta manera combatir la cuarentena desde el hogar y con los alimentos. Son 4 puntos súper importantes que nos van a ayudar a tener nuestro sistema inmunológico en buenas condiciones y de esta manera poder sentirnos más seguros también. Primer punto, desde mi punto de vista, es tratar de que el plato en todas nuestras comidas tenga frutas, verduras y legumbres. Esto va a mantener nuestro sistema inmunológico súper fuerte, ya que las frutas, verduras y legumbres tienen vitaminas, minerales y antioxidantes. Es súper importante que consumamos todas estas de forma variada, por lo menos fruta, o al menos una porción al día. En cuanto a las verduras, que sea verdura, la gente muchas veces pela la papa. Tratemos de consumir la verdura con cáscara, ya que tiene fibra insoluble. Esto va a hacer que, bueno, nuestro tránsito intestinal esté un poco más acelerado, ya que estamos en nuestras casas, sin movimiento, sin ejercicios. Entonces, lo que yo les recomiendo es que las verduras, en lo posible, traten de consumirlas con cáscara, las que se puedan consumir crudas también, frutas y verduras crudas, y con semillas. Muchas veces uno come la manzana y pela la cáscara. Bueno, no. En este momento es muy importante no pelarla y comer y todo lo que se pueda comer con cáscara, consumirlo con cáscara. También en esta parte de vegetales y frutas, tratar de consumir de colores variados. Siempre que sea muy colorido, mientras más colorido sea el plato, más propiedades va a tener, ¿sí? Bueno, otro punto es que el armado del plato trate de ser completo, ¿sí? La mitad del plato que sea vegetales, 1/4 carbohidratos y 1/4 proteína. Puede ser, si no tienen carne,
o se están por quedar sin carne, pueden esta parte sustituir la carne por legumbres, que también son proteínas. Respetar los horarios de las comidas es muy importante, súper importante para evitar picoteos, por lo menos los cuatro tiempos de comidas, que son desayuno, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Esto es para poder establecer los ritmos biológicos adecuados y evitar picoteos, ¿sí? Y después saber diferenciar también es muy importante el hambre fisiológico versus el hambre emocional, ¿sí? El hambre emocional es el deseo de disminuir una sensación que nos incomoda, ¿sí? Por ahí estamos encerrados, confundimos sentimientos de estrés o de aburrimiento con apetito sin ser consciente de ellos. Y el hambre fisiológico es cuando tenemos hambre. El hambre fisiológico nos va a aparecer no repentinamente, ¿sí? El hambre fisiológico nos va a aparecer poco en poco y vamos a poder saciarlo con cualquier comida, a diferencia del hambre emocional, que se nos va a meter en la cabeza, quiero un chocolate, quiero un helado, y solamente eso nos va a saciar. Eso tenemos que controlar un poco también en todos estos días de cuarentena. Me parece muy interesante esto del hambre fisiológico y el hambre emocional, ¿no? Yo creo que en esta época muy dura que tenemos vamos a sufrir mucho de hambre emocional todos y todas, ¿no? Entonces, creo que es un tema que podemos discutirlo más adelante, ¿no? Claro que sí. Ya, estamos ahora con Eliana Álvarez, que nos va a hablar sobre la situación actual y la alimentación en época de cuarentena. Dale, Eliana. Muchas gracias. ¿Cómo están a todos? Saludos. Sí, es realmente importante este tema que estamos abordando y concuerdo totalmente con Micaela y con Roger. La alimentación no solamente es el acto de comer y consumir un alimento, sino, bien decía Roger, es un acto social y eso habíamos olvidado antes. Es importante ver también los aspectos positivos de esta cuarentena. Antes no podía estar sentada y consumir mi alimentación con mis hijitos, con mi esposo, con mi mamá, con mis hermanos. Entonces, base fundamental de la nutrición también es la alimentación perceptiva. Dentro de la alimentación perceptiva es ver la alimentación desde un ámbito agradable, lleno de amor, lleno de comprensión, lo que antes ya no podía hacer. ¿Por qué? Porque trabajaba, porque estudiaba, porque los tiempos con mi esposo, con mi mamá, con mis hijitos no eran los mismos. Entonces, ahora podemos reivindicar eso y sentarnos todos a la hora de comer y tener una alimentación agradable. En especial, y haciendo énfasis con los niños. Antes cocinábamos y comíamos de una manera mucho más apurada. Ahora podemos abocarnos totalmente a lo que es la alimentación de nuestros niños, que ha sido parte afectada. ¿Por qué? Porque nuestros niños merendaban y almorzaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como estamos en cuarentena, nuestros niños muchas veces duermen un poco más y obviamos un tiempo de comida, lo que no es adecuado. Muchas veces se levantan 10, 11, desayunan o directamente se pasan al almuerzo, lo que no es adecuado. Entonces, tratemos de mantener los horarios que antes tenían nuestros niños. Desayunan temprano o no muy temprano, meriendan y después almuerzan. ¿Qué pasa con nuestros niños que consumían alimentación complementaria escolar en las escuelas fiscales, en algunos centros infantiles? Es importante dar énfasis a esta alimentación. ¿Por qué? Porque nuestros niños están evitando esa alimentación, ¿no? Entonces es importante crear alimentos saludables a la hora de la merienda, en especial a esos niños que recibían alimentación complementaria escolar. ¿Por qué? Porque es una sociedad vulnerable, es un grupo etario que necesita mucho enfoque. Entonces, recordar a los papás, crear meriendas saludables para nuestros niños y no dejar pasar cierto tiempo de comida, ¿no? Entonces, consumir generalmente los tiempos de comida que antes hacíamos. Otro tema muy importante es crear la alimentación consciente. ¿Cómo creo alimentación consciente? Haciendo partícipe a toda mi familia.
en especial a los más chiquititos. Cuando los más chiquititos son partícipes de la creación de los alimentos, ellos agarran conciencia de lo que están elaborando, de los materiales que están utilizando. Por lo tanto, son mucho más abiertos a consumir los vegetales que a veces no les gusta, cierto tipo de carnes o algunas preparaciones. Entonces, es importante crear otro tipo de hábitos de alimentación. Si bien también ahora tenemos un poco de limitación económica, también podemos ser muy creativos. Es importante hablar a los papás y decirles que necesitan ser creativos, de ser divertidos y de acoplar a toda la familia en la elaboración de menús, que es muy importante la creación de menús semanales, mensuales, en esta etapa en especial. Así puedo gestionar de manera adecuada los alimentos que voy a utilizar, evitando que se echen a perder o creando variedad, calidad, cantidad y adecuación adecuada para mi familia, como bien también mencionaba Micaela. Lo que es muy importante crear haciendo menús con preparaciones divertidas, ricas, adecuadas, con alimentos que tenemos en casa y que sean nutritivos y que sea partícipe mi hijito, mi esposo, la abuelita, la tía, los primos, etcétera, dentro de todas esas preparaciones para que todos queden muy satisfechos a la hora de comer. Otro punto muy importante también dentro de la nutrición es la actividad física. Si bien estamos dentro de casa, a veces nos ponemos un poco sedentarios, necesitamos crear actividad física para evitar también, como decía Micaela, el picoteo y también para incrementar los lazos familiares. Yo puedo crear juegos con mis hijos, con mi esposo, con mi abuelita, etcétera. Puedo crear rutinas de ejercicio con todos para poder tener una vida mucho más saludable. Y también el consumo de agua es totalmente importante. ¿Por qué? Porque necesitamos crear hábitos adecuados desde ya. Lo bueno también de la cuarentena es que estamos evitando consumir alimentos procesados. Por ejemplo, sodas, cereales de desayuno altísimos en azúcar, que no es lo adecuado. Estamos evitando consumir algunos enlatados, embutidos, que tenían demasiada cantidad de sodio, de nitratos, de nitritos, de elementos que son procancerígenos. Entonces, es momento, como bien decía Roger también, de poder arraigarnos otra vez a nuestras raíces y crear alimentativa con preparaciones ancestrales o crear preparaciones modernas, más divertidas, actuales, y poder siempre tener una alimentación variada dentro de toda la semana, dentro de todo el mes, dentro de todo el día. Estimada Eliana, gracias. Me parece muy interesante este análisis que has hecho. Creo que tiene mucha relación esto del hambre emocional que nos decía Micaela con esto de la alimentación perceptiva. Creo que también es un tema muy importante que podemos desarrollarlo más adelante. Y obviamente introduciste dos temas bien importantes también, ¿no? Que es la actividad física y el consumo de agua, que es algo que estamos dejando a un lado. Hay familias que están dejando a un lado. Creo que es bien importante ver este tema, ¿no? Sí, y la creación de menús para poder tener una variedad adecuada de nutrientes, los nutrientes que mencionaba Micaela, que es totalmente adecuado. Yo, para optimizar mis alimentos, también voy a crear menús, que es importante. Bien, bueno, ahora acabamos con Gabriela, esta primera parte del foro. Gabriela nos va a exponer sobre su percepción sobre la situación actual y sobre la alimentación en época de crisis. Hola, Gaby. No se escucha. Ya, tú vas, Julio, con la presentación. Gracias. Bueno, ahora pasamos con Gabriela para que nos hable sobre su percepción sobre la alimentación en esta época de crisis, la alimentación en época de cuarentena, ¿no? Dale, Gabriela, te escuchamos.
Bueno, muchísimas gracias, buen día, un gusto escucharlos a todos, la verdad que cada uno ha dicho cosas muy, muy importantes y yo capaz, siendo la última, intervengo de la manera de hablar acerca de justamente la relación con los alimentos. Creo que yo siempre parto de decir cómo es mi relación con los alimentos y ahora en particular estando obviamente en cuarentena, estando en casa, cómo me voy a relacionar con ello. ¿A qué me voy con esto? Justo mi compañera hablaba acerca del desperdicio, que eso es algo que ahora sí o sí tenemos que enfocarnos, ya que, dadas las nuevas medidas, incluso vamos a tener menos acceso a compras. Entonces, significa que tenemos que optimizar. Yo tengo el gusto de poder estar dentro de una red donde hacemos y luchamos contra el desperdicio de alimentos. No quiero compartirles números ni cifras porque creo que eso no va ahora en este momento, pero creo que es muy evidente cuando visitamos un mercado nosotros como consumidores de que hay muchísimo desperdicio. Vemos que nuestros propios comportamientos son de rechazar algo que en forma, en color, no está óptimo o perfecto y tendemos a negociar, ¿no?, con los minoristas, con la caserita, con alguien, no, mira, este está podrido o este está mayugado o está aporreado o no tiene el color correcto o no es perfectamente redonda. Entonces esa fruta, esa verdura se va quedando, está siendo rechazada y usualmente termina siendo desperdiciada y tirada. Entonces, primera llamada capaz de sugerencia es comprar más bien esos alimentos, no descartarlos, traerlos a casa porque hay muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, cuando están así los alimentos están en su óptimo estado, incluso tienen más vitaminas. La banana, mientras más madura, es cuando tiene más potasio. O sea, hay muchas cosas que desconocemos muchas veces y es muy importante. Y bueno, una vez también tenemos en casa, ¿cómo hacemos para consumirlo todo, optimizarlo y también no tirarlo ya después de que lo hemos comprado, ¿no? Porque eso también sucede mucho en casa, de que vamos tirando cuando no vamos consumiendo. Igual con la fecha de expiración de los productos, podemos hacer ahora que tenemos en casa una buena revisión de nuestra alacena e ir consumiendo todo lo que está con fecha próxima a vencerse. Eso es muy importante y se puede hacer de manera muy rápida. Igual con las sobras de nuestros alimentos en la heladera, no es ponerlos atrás, es ponerlos adelante, porque si no se van yendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y bueno, obviamente pasan los días y ya se ve menos, muchas veces apetecible capaz y los vamos tirando. Esto es el contrario. Tercera cosa que podemos hacer es congelar, es muy importante. Muchas personas creen que el congelar es sinónimo de que pierde valor alimenticio o gustos o sabores, y eso no es cierto. Muchos de nuestros vegetales, frutas y proteínas pueden ser congeladas y de ahí descongeladas correctamente si se mantiene una cadena de frío correcta, que es muchas veces descongelar una noche antes una proteína, unas horas antes. No pierde absolutamente nada en nutrición, nada en sabor, y es una forma muy buena de no perder alimento. Y bueno, creo que después vamos a poder compartir un videito acerca de cómo también poder guardar ciertas vegetales, frutas, hierbas, para que puedan servir a mucho más tiempo, 1 semana, 3 semanas, incluso hasta 6 meses, para poder otra vez optimizar y usarlos cuando necesitamos para hacer un jugo, una sopa, volver a esas justo que hablábamos, recetas de nuestras abuelitas, de nuestras mamás, y volver a lo base, digamos, ¿no? Que es poder cocinar con lo que tenemos. Muchas veces no es lo que queremos, pero ahorita es hacerlo mejor y alimentarnos bien con lo que hay. Y siempre hay. Yo creo que tenemos esa mentalidad de que no tengo nada en mi heladera, siempre decimos, no, pero en realidad sí hay mucho en tu heladera. Es un tema de creatividad, es un tema de optimización, es un tema de obviamente, de querer no desperdiciar, también de voluntad, ¿no? Entonces, por ahí hay muchos tips. No sé si hablé mucho o puedo seguir. No, o sea, de seguir puede seguir, pero ya el tiempo ya se está acabando, ¿no? Perfecto, está bien, está muy bien. Mira, me parece bien interesante esto de la percepción de los alimentos que hablaste, ¿no? Ver el precio, el valor de los alimentos, que también en las casas cometemos este error, ¿no? Vemos que
se ennegrece un poquito el plátano y ya no queremos consumirlo. Entonces también tenemos que aprender esto, ¿no? De que podemos consumir este alimento, el valor nutricional que tú acabas de mencionar. Puede ser que este alimento también requiera o genere mayor valor nutricional consumirlo en este estado, ¿no? La revisión de las fechas de expiración también es algo importante. Estoy seguro de que muchos de nosotros, también pasa en mi caso, tenemos alimentos guardados que están mucho tiempo, están en la parte de atrás de la alacena, como tú dijiste. Es momento de ordenar la alacena, sacar estos alimentos, ver la fecha y tratar de consumir los que ya están con fecha más cercana, ¿no? De expiración. Les agradezco por esta primera parte. Ahora podemos pasar a la segunda parte, que es un diálogo ya entre nosotros. Yo creo que aquí hay algunas cosas específicas que he podido resaltar de las intervenciones de las cuatro personas. Me parece muy importante ver el tema de políticas públicas a futuro, algo que Roger planteó. Podríamos discutir un poco sobre este tema, después hablar sobre la situación psicológica, hablar de lo que del hambre emocional vinculado con la alimentación perceptiva, me parece bien importante, y va vinculado con la percepción del alimento, ¿no? Tratemos de optimizar nuestros alimentos, de abrir nuestro refrigerador y ver qué alimentos podemos consumirlos de manera inmediata, cuáles podemos guardar un poco más de tiempo y cuáles podemos mantener inclusive dos semanas o 3 semanas, ¿no? Entonces, no sé si empezaremos hablando de políticas públicas, veremos el tema un poco más general para después ir enfocándonos en temas más específicos de nuestros hogares, ¿no? No sé quién puede empezar con este tema de políticas públicas. Dale, Roger. Eli, también, si no. No, adelante. Bueno, pero no hemos visto del gobierno central, por ejemplo, alguna propuesta clara de qué va a hacer a futuro con respecto a esto de la producción, ¿no? Ya sabemos que Bolivia importa más alimentos de los que produce, pero ahora, ¿cómo va a ser la situación, no? Es terrible pensar que se van a derrumbar sistemas que han ido funcionando durante tanto tiempo, porque básicamente nosotros seguimos usando los mercados populares para abastecernos, seguimos comprando los tomates feitos, los plátanos con puntitos, cosas así. ¿Qué va a suceder? ¿No? Los productores viven de al día y el gobierno no ha dado una solución clara de qué se va a hacer a futuro, ¿no? Está, como lo repetí en la primera parte, ayer ha manifestado que va a dar 1.600.000 canastas a familias de Bolivia, pero no ha dicho qué productos van a tener, no sabemos qué va a hacer. Puedo hacer una conexión transversal, tal vez ahí, como el error de la alimentación que dan a los niños, es decir, productos con soya, con harinas procesadas, altas en grasa. Eso ha sido tal vez un error que se ha podido ver en anteriores gobiernos, o sea, que la alimentación no es tan saludable. Espero que se esté trabajando con profesionales en el área para poder presentar canastas que sean totalmente equilibradas, ¿no? Que es necesario para esos momentos. Y bueno, por esa parte de las políticas públicas municipales, creo que no tenemos. Aquí, por ejemplo, aquí en Cochabamba no hay, el gobierno municipal no se ha manifestado de ninguna forma, ni siquiera el gobierno de la prefectura no han dicho nada. Básicamente están acatando todo lo que diga el gobierno central, ¿no? Cochabamba, por ejemplo, históricamente, socialmente, siempre sale a comprar jueves y sábado, ¿no? Ahora, con esta restricción social, va a ser que una cuestión social, cultural que tenemos desde los abuelos se rompa, ¿no? O sea, prohibido salir los sábados, jueves solo los que tengan carnets 7-6, creo. Entonces, no sabemos qué va a pasar. Muchas de las cuestiones que suceden, por ejemplo, aquí en Cochabamba, son sociales. Se van repitiendo, son hábitos que se van heredando de abuelos a nietos, ¿no? Pero esperemos que la política, que nuestros gobernantes vean más allá y puedan proponer soluciones reales que trabajen con los productores, con los transformadores y con nosotros los cocineros también. Yo creo que es un trabajo que se nos viene a futuro a
profesionales como nosotros que estamos vinculados desde lo social, lo alimenticio, lo económico, lo nutricional, ¿no? Entonces, vamos a tener hartísimo trabajo una vez que pase esta época del coronavirus. No sé quién puede aportar un poco más sobre este tema o nos pasamos directamente a ver ya un poco más específicamente las relaciones alimenticias en los hogares, ¿no? Bueno, yo puedo intervenir. Sí. Dale, Gabriela. Ay, perdón, disculpen. Sí, en realidad acá estamos un poquito ya creando lo que es el sistema de banco de alimentos. Todavía en Santa Cruz no está operando el banco, en Cochabamba sí, próximamente también en La Paz. La idea es que a finales de octubre, bueno, era lo programado, obviamente eso se va a mover ahora mucho, pero es muy importante que este tipo de iniciativa tenga un apoyo desde el gobierno, por supuesto. De hecho, hemos hecho muchos contactos con ellos estos días, entonces la idea de la canasta se viene hablando desde hace muchos días, para que lo entregue a través del Banco de Alimentos y no se politice tampoco, porque es algo muy importante, de que no tenga un color político, ¿cierto? No sea, sino que sea desde un boliviano a otro boliviano en esta crisis, digamos, ¿no? Pero sin duda el gobierno entrando a apoyar a fábricas y a la economía para poder comprar estos insumos a costos y, como dicen ustedes, con expertos de Banco de Alimentos, donde hay nutricionistas, ingenieros de alimentos que crean dietas para estos lugares, ¿no? Para los hospitales, para los hogares, que no sea solamente una compra de insumos, sino que sean alimentos nutritivos, que sea una dieta balanceada, sin duda. Entonces es muy importante que esto se vaya gestando, y creo que se ha dado cuenta el gobierno y la sociedad civil la importancia de las ollas comunes, de un banco de alimentos en momentos de crisis. Es muy importante que salgan estas iniciativas cuando hay crisis, porque son iniciativas desde la sociedad, desde la solidaridad y desde, obviamente y que necesitan apoyo del gobierno sin duda, ¿no? Bolivia es un país que se caracteriza por ser solidario en época de crisis, ¿no? Entonces las ollas comunes se ven muy seguido justamente en épocas de crisis social. Actualmente podríamos trabajar de esta manera, pero veo que no hay tanto, ¿no? Habría que ver otras opciones, ¿no? No sé si alguien, Micaela, Eliana, nos puede colaborar. Sí. No, también es muy importante la creación de huertos urbanos, ¿no es cierto? La creación de huertos urbanos nos va a proporcionar alimentos sanos, orgánicos, adecuados, 24/7. Entonces es importante, ahora está muy de moda y hay algunas ONGs, ¿no?, que nos apoyan, que nos ayudan, pero lastimosamente, ¿no?, como el ser humano, estamos más pendientes de otras cosas más que de algo importante, ¿no? Entonces podríamos empezar a crear huertos urbanos, apoyarnos a ONGs como Alternativas, por ejemplo, ¿no?, que nos brindan apoyo en la creación de huertos urbanos. Sí, por ejemplo, también quería comentarle a Roger, ¿no? La alimentación complementaria escolar es dependencia de cada alcaldía, ¿no? Entonces, suele ser deficitaria en algunas alcaldías y en otras alcaldías hacen un manejo adecuado, ¿no? Si bien la alimentación complementaria está enfocada a resolver la malnutrición, como la mayoría de los objetivos del desarrollo del milenio, ¿no es cierto? Las ODMs. Ajá, entonces a veces tienes tú mucha razón. Estamos resolviendo la malnutrición a nivel desnutrición, pero ahora nos estamos yendo al otro costado y estamos creando sobrepeso, obesidad, ¿no?, que es otra parte de la malnutrición. Entonces es totalmente válido. Malnutrición, desnutrición, estamos dejando a un lado el sobrepeso, obesidad, pero es algo bastante complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque, felizmente he visto que en el gobierno municipal de La Paz hay bastantes colegas que trabajan, les están poniendo mucho empeño
pero a nivel nacional en general, la labor del nutricionista como tal a veces no es muy apreciada, no estamos todavía muy bien conocidos. En los hospitales, por ejemplo, decía Julio, ¿no? O decía Gabriela, que es importante crear más espacio a profesionales nutricionistas, a ingenieros de alimentos, para poder crear alimentación adecuada, no solamente en los hospitales, porque en los hospitales grandes que tenemos en Bolivia, solamente hay 3, 4 nutricionistas y no abastecemos. Es un trabajo realmente también bastante complicado. No abastecemos. Creo que es importante ahora dar paso al trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Los gastrónomos, los nutricionistas, los economistas, etcétera, para poder crear bases sólidas para poder resurgir, porque es lo que necesitamos ahora, ¿no? Poder resurgir, apoyarnos, creer en nosotros. Entonces es importante no ver todos esos temas. Me pongo a pensar cómo estarán ahorita en los hospitales viendo el tema de la alimentación, ¿no? ¿Cuál será la percepción? Yo creo que esta también es una temática que tendríamos que discutir a futuro, ¿no? Tengo datos que son alarmantes. En La Paz se dan 24 bolivianos por día a las empresas de catering para hacer la alimentación. Y esto les exigen tener un cocinero, tener nutricionistas, tener meseros. Entonces esto abarata mucho en el costo de los alimentos en sí, ¿no? La calidad de los alimentos es lo que se ve mermada, ¿no? Ahora, vámonos un poquito al tema de hogar. En los hogares, ¿no? ¿Qué consejos dan ustedes? Hemos hablado sobre mantener una alimentación muy vinculada con lo psicológico en el tema de guardar los alimentos. ¿Qué tips podrían dar ustedes así específicos para poder tener una alimentación coherente con la época que estamos atravesando? Bueno, yo en la optimización, como les comentaba, hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que la hidratación es muy importante, por lo menos ahora acá en Santa Cruz está haciendo mucho calor, estamos adentro, necesitamos hidratarnos y buscar las maneras de que el agua se pueda poner ya sea limón o una menta o cualquier hierba que nos guste para hacer que los chicos sigan tomando bastante agua, las personas mayores igual. Como decían, igual para incorporar un poco también de movimiento, porque realmente si estamos sedentarios y solo consumiendo azúcar, se imaginarán lo que nos puede llegar a causar eso, ¿no? Fibra. Si no hay mucho movimiento, necesitamos comer fibra, necesitamos comer granos, y como decían, mientras más colorido y diferentes colores, capaz podemos jugar así con nuestros niños, de mientras más colores o diferentes colores cada día, estar escogiendo los colores, ¿no? Ahora tú escoges los colores, cuántas frutas, cuántas verduras, tratar de hacer que la cocina también sea algo para compartir y de distraer la mente. Creo que es una actividad muy linda para hacer entre todos, que también distrae, que también es creativa. Podemos sacar esas recetas lindas de antes y como les digo, lo importante es no tirar. Hay muchísimas cosas que podemos hacer, como estabas hablando del guineo, que es algo, y la banana, que es algo muy usual en el hogar boliviano. Un rico budín, unos ricos panqueques con avena con banana, un buen snack, una buena merienda de media tarde. En fin, se puede hacer jugos, bueno, en fin, creo que es muy importante alejarnos del voy a tirar. El alimento siempre tiene un poco más que dar, la piel tiene más que dar. Por ejemplo, un tip que le encanta a mis sobrinos que hago es la piel de la papa o la piel del camote. Se puede poner con aceite de oliva y sal al horno y se vuelven chips, como si fueran, ¿no? Galletitas para snack. Y les encanta, especialmente el de camote, porque tienen su dulce. Entonces, sal, aceite de oliva y la piel directo al horno, y cuando ahí está un snack súper bueno, nutritivo. La piel de los alimentos sigue teniendo mucho que ofrecer. Sobre todo el limón, por ejemplo, que se puede rallar. Bueno, en fin, podría seguir todo el día, pero es muy importante no
no creer que se acabó la vida útil de algo. Siempre hay más. Yo tengo más mucha vida. experiencia con niños que no les gusta cierto alimento, y si tú cocinas con ellos ese alimento que no les gusta, llegan a adquirir un gusto, y les aseguro que esto se les queda para toda la vida, ¿no? Tengo niños de 3 años con los que hice brócoli, y hasta ahora que ya son adolescentes me dicen: tío, ese brócoli que hemos hecho es el mejor plato, digamos. Entonces, yo creo que es el momento ahorita, ¿no? No sé qué tú opinas, Micaela, que has metido el tema de la alimentación emocional, ¿no? Del hambre emocional. Como decía anteriormente, es muy importante saber diferenciar en estos momentos que estamos encerrados, porque hay veces que decimos, sí, estoy encerrado y tengo hambre todo el día. Hay que saber diferenciar cuál es el hambre real y el hambre del aburrimiento o el hambre del estrés que sentimos al estar encerrados. ¿Cómo sabemos cuál es el hambre real y cómo sabemos cuál es el hambre emocional? El hambre emocional, como dije anteriormente, solo se satisface con el alimento que tenemos ganas en ese instante. En cambio, en el hambre real nos va apareciendo, no de golpe, sino progresivamente, nos va dando hambre de poco en poco, y lo satisfacemos con cualquier tipo de alimentos. ¿Qué pasa con el hambre emocional? Después acabamos experimentando quizás sentimientos de culpa. Entonces, bueno, es muy importante saber diferenciar estos dos tipos de hambre. Y bueno, como también hablaba mi compañera de lo que es la planificación de los menús, también es muy importante planificar los menús de por lo menos 2 a 3 días. Planificar, por ejemplo, abrir la heladera, ver el pimiento, se está echando a perder, bueno, esta noche como un bife con pimiento. O, por ejemplo, la banana que está madura, pero ya está muy negra, que nadie la quiere comer, bueno, para incorporar la fibra, hacemos, en vez de un budín de harina común, tenemos ahí una cajita de avena, licuamos la avena, hacemos harina de avena. Esto nos va a proporcionar mucha más fibra. ¿Qué nos da la fibra? Nos da sensación de saciedad. Entonces, al tener el estómago saciado, quizás es menos probable sentir ese hambre emocional. Entonces, con esa fibra, con esa banana, podemos hacer quizás un budín, y así vamos optimizando también los alimentos que tenemos. Yo creo que es momento de cocinar en casa, obviamente, pero cocinemos con los de nuestra casa, ¿no? Tenemos que empezar a cocinar con nuestros hijos, empezar a cocinar con nuestros papás, empezar a cocinar con nuestros hermanos, con la gente que está cerca, tratar de no romper estos lazos sociales, este vínculo social que nos da la alimentación, recordar viejas recetas, sacar esas recetas de la abuela. Tal vez podemos tener algún plato que nos guste en familia, ¿no? Quisiera, obviamente, cerrar este conversatorio, este foro que hemos tenido, y les pediría unos 2 minutos para despedirse y que puedan dar sus últimas palabras. Vamos por el mismo orden con el que hemos empezado. Roger, por favor. Bueno, yo creo que los humanos somos seres sociales por naturaleza. Expandimos la cultura, la interacción, el intercambio, la responsabilidad. Creo que el tema central que hemos estado haciendo es una alimentación responsable, una alimentación que vuelva a retomar costumbres como los huertos urbanos que se habló, como esta posibilidad de tener bancos de alimentos con Tincocha y la manzana roja justamente, y esta posibilidad de retomar la costumbre de cocinar en familia con los niños y cocinar de una forma más equilibrada, ¿no? Porque si rompemos este equilibrio, también estamos destrozando nuestro sistema inmune, que puede provocar esta crisis que estamos viviendo. Me gusta esa idea de que todos tengan que ser responsables, la alimentación sobre todo, reutilicemos los productos, utilicemos de mejor manera. Como han dicho, controlemos nuestros almacenes, los productos que tenemos, seamos creativos. La creatividad es algo que tenemos
por naturaleza. Y bueno, un gusto poder hablar con ustedes sobre estos temas y espero que podamos hablar en otro momento, podamos debatir. Bueno, esto ya va a pasar. Gracias. Gracias, Roger. Micaela, por favor. Bueno, nada, en resumidas, decirle a todos que traten de cuidarse con las comidas, de disminuir la sal, bueno, mantenerse hidratado, no consumir tantas harinas, hacer todo lo posible para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y de esa manera también cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras familias. Gracias, Micaela. Eliana. Sí, bueno, es importante la reutilización, como hemos visto, evitar los desperdicios. No sé, por ejemplo, de la cáscara de zanahoria me puedo guardar, desecar un poco y hacerme un tecito. Reutilizar las hojas de la remolacha, etcétera, etcétera, ¿no? Un montón de productos que puedo elaborar para mi familia es importante. También puedo crear almacenaje en mi casa. De la fruta que ya se me está pasando, puedo crear mermelada que no tenga grandes cantidades de azúcar. Puedo crear otro tipo de conservas totalmente naturales que me van a durar unas semanas. Buscar un lugarcito en casa donde puedo tener esas reservas, ¿no es cierto? Un lugar ventilado, que no le llegue el sol, que sea oscuro, que no paseen por ahí los perritos, gatitos, etcétera. Es muy importante, como bien decía Micaela, cuidarnos a nosotros, cuidar nuestros hogares y sobre todo también cuidarnos nosotras. Yo le digo esto, ¿no? Porque a veces como mamás, como papás, descuidamos mucho nuestro ser. Nos enfocamos mucho en cuidar a los demás, pero también es importante cuidarse a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres nos desgastamos mucho, tenemos muchas preocupaciones, tenemos muchos hijos, estamos embarazadas, damos de la que pueda cuidar también a los demás. Gracias, Eliana. Gabriela, porfa, tus palabras. Bueno, muchísimas gracias. Estoy de acuerdísimo con todos. La verdad es que se me había escapado el tema de los menús, muy importante, porque eso ayuda a planificar y usar todo lo que hay. Sin duda, las compotas, todas estas cosas que dijimos, o sea, el alimento está para ayudarnos, hay que respetarlo. Yo siempre digo dos cosas muy sencillas: a los alimentos se los respeta y la comida no se tira. Entonces, si partimos de ahí, podemos ser muy creativos, hacerlo divertido, pelear la ansiedad, ¿no? Todo este tema emocional también. Y es una linda actividad que podemos hacer. Tenemos los recursos, usemos ahorita, obviamente, usemos fuentes, también eso es muy importante, usar fuentes fidedignas cuando hablamos del alimento, pero podemos revisar qué necesitamos ahorita. Si necesitamos levantar las defensas, qué cosas nos ayudan. Si estamos con niños y les gusta el azúcar, como hablábamos, el camote, la remolacha que tienen azúcar natural o frutas nos pueden ayudar a saciar esas ganas, por ejemplo, ¿no? Entonces el alimento está ahí, es muy sabio, nos ayuda y tenemos ahorita los recursos y el tiempo para realmente cambiar nuestra relación con los alimentos de una manera positiva, ¿no? Porque lo vamos a hacer en familia. Así que eso, a echarle ganas y bueno, espero que podamos compartir ese videíto que da unas muy buenas ideas de cómo poder hacer que viva más el alimento y no tirarlo. Así que será un gusto compartirlo con ustedes. Bueno, por parte de Miga, agradecerles a Roger, a Micaela, a Eliana y a Gabriela por brindarnos su tiempo. Esperamos que esta información sea un poquito útil a las personas. Queremos brindar desde los medios que nosotros estamos manejando un poco de información para que podamos tener una alimentación un poco más adecuada a estos tiempos que son difíciles. El lema que todos estamos manejando es: al virus lo paramos todos, lo paramos todas. Entonces creo que pensar desde nuestras casas, alimentarnos bien, tener una visión positiva, tratar de tener lo más positivo posible, una visión al futuro, creo que es un trabajo de todos y todas también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Seguro este video va a tener repercusiones y quisiera comprometerlas para hacer un foro futuro
para poder responder a las preguntas, a las opiniones que también las personas van a darnos, ¿no? Muchísimas gracias, amiga, y esperamos vernos pronto. A ustedes, un placer, un gusto. Un gusto. Igualmente, Saludos, un placer. compañeras. Y Cuídense mucho. Todas, Gracias. no todos. Todos y todas. Todos. Suerte, chicos.